Pues bien, ahora estamos en el ejemplo número 7 del tema de resolución de inecuaciones cuadráticas. Entonces nos piden resolver la siguiente inecuación. 2x cuadrado más 3x menos 2, esto dice menor que 0. Como hemos realizado en anteriores ejemplos, lo que debemos hacer es pues, expresar todo este primer miembro de la inecuación cuadrática como producto de factores. Producto de factores. Es decir, como una multiplicación, ¿no? Debemos expresar esa expresión que tiene tres términos como una multiplicación. Solución. Para expresar esa expresión algebraica como una multiplicación o como un producto de factores, podemos recurrir a distintos métodos, ¿no? Según las características del problema que estemos resolviendo. Por ejemplo, en ejercicios anteriores hemos utilizado lo que es la identidad algebraica diferencia de cuadrados. También hemos empleado en otros ejemplos la factorización. En este caso, lo más práctico es factorizar todo esto. Debemos factorizar y obtener una multiplicación de factores. Ya entonces, factorizando, hay diversos métodos de factorización. El que hemos estado empleando es pues señala lo siguiente, ¿no? Buscar dos números que multiplicados me den a por c y sumados o restados me den b. Acá voy a escribir esa expresión, la que queremos factorizar. Acá debemos identificar a, b y c. A va a ser el coeficiente de x al cuadrado. En este caso tengo que el coeficiente es 2. B va a ser el coeficiente de x. En este caso es 3. Y c es pues el término independiente, más su signo, ¿no? Acompañado de su respectivo signo. En este caso es menos 2. Ya tengo identificado a, b y c. Entonces, la primera condición en este método de factorización que estamos empleando es pues, que los dos números que voy a utilizar cumplan con la siguiente, ¿no? Voy a definir a por c. A es para mí 2 y c es menos 2. 2 por menos 2 tengo menos 4. La otra condición es que esos dos números sumados o restados me den b. Para mí b es 3. Entonces debo buscar esos dos números que cumplan esas dos condiciones. El número 1 y el número 2. Número 1. Dos números que multiplicados me den menos 4. Puedo probar distintas combinaciones. Por ejemplo, la primera combinación que se me viene a la cabeza es si el primer número es menos 1 y el segundo número es 4. Estoy probando con esos dos números. Acá voy a hacer algo que se llama verificación. Entonces, multiplicados este par de números, me deben dar a por c. Debe cumplir con esta primera condición, o sea, menos 4. A ver, multipliquemos esos dos números. Tengo menos 1 por 4. ¿Cuánto es menos 1 por 4? Menos 4. Ya, esta cumple, ¿no? La multiplicación de esos dos números efectivamente me da menos 4. O sea, cumple con esta primera condición. La segunda condición es que sumados o restados me den b. En este caso b es 3. A ver, voy a sumar o restar esos dos números. Voy a copiar el primer número, es menos 1. El segundo número es más 4. Signos diferentes se resta y lleva el signo del mayor. Menos 1 más 4 me da 3 positivo. Me fijo en mi segunda condición. Me tiene que dar b, dice, esos dos números sumados o restados. b es 3 y efectivamente cumple también con la segunda condición. Entonces, si cumple con ambas condiciones,
los dos números que voy a utilizar para factorizar son -1 y 4. En caso de que no cumpla con ambas condiciones o con una de ellas, se debe buscar otro par de números. El requisito es que cumplan con estas condiciones. Entonces la factorización se va a expresar de la siguiente manera. Previo a esto, en anteriores ejemplos habíamos realizado la misma metodología de factorización, pero en ese caso teníamos que el coeficiente de x al cuadrado era 1. En este caso es distinto de 1, este a es distinto de 1. Entonces no podemos proceder como hemos estado haciendo. Si fuera 1, este coeficiente, entonces tendríamos directamente la factorización, ¿no? Entonces podríamos escribir x menos el primer número, x y el otro número. Esa sería la factorización. En caso de que este coeficiente de x al cuadrado fuera 1. Eso hemos estado haciendo en los anteriores ejemplos. En este caso, al no ser 1 ese coeficiente de x al cuadrado, debemos proceder de la siguiente manera para obtener la factorización. Mucho cuidado con eso. Ya, entonces para factorizar voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir este 2x al cuadrado, como está, 2x al cuadrado, y voy a escribir a continuación, en vez de este 3x del segundo término, voy a escribir los números que he obtenido, es decir, menos 1x y más 4x, ambos números acompañados con la x con su respectivo signo. Eso estoy reemplazando en el segundo término de lo que estoy factorizando. Y a continuación pues escribo el término independiente, en este caso es menos 2. Mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cómo se procede? Pues voy a agrupar este par de términos y este otro par de términos. Acá voy a sacar algo que se llama factor común. Es decir, aquí tengo x al cuadrado, aquí tengo solamente x. Entonces voy a sacar esa x, todo lo que es común, ¿no?, en estos dos términos que estoy tomando. Estoy sacando el factor común. Entonces acá he sacado una x, pero tengo x al cuadrado. ¿Qué me va a sobrar? Me va a sobrar este 2 y una de las x. Ya luego tengo, si no menos, acá, como ya he sacado esta x, me queda 1. Por el otro lado, entonces acá voy a escribir más, este paréntesis debe estar presente acá, 2x menos 1, lo voy a copiar. Entonces, acá, ¿qué me va a quedar? Acá tengo 4x, acá tengo 2x, para que sea 4x me falta multiplicar por un 2. Si multiplico 2 por 2x me va a salir 4x, esto, ¿no? Ya, entonces, luego, si multiplico este tiene más por menos, me va a dar este menos. Y 2 por 1 me va a dar 2. Se reproduce, ¿no? Todo esto se reproduce. Multiplicando este 2 por 2x, luego por 1. Ya. Perfecto. Bien, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Acá ya tengo 2x menos 1. Acá también tengo 2x menos 1. Eso es común en ambos términos. Entonces voy a sacar ese factor común. 2x menos 1. Ya, entonces pongo otro paréntesis. ¿Qué me está sobrando acá? Si he sacado este 2x menos 1, me está sobrando x por acá y acá me está sobrando este 2. Y con su respectivo signo. Me va a quedar entonces x más 2. Esta sería la factorización de esta expresión algebraica, esta. Estamos factorizando esta expresión algebraica. Esto. Con su factorización sería esto. Ya tenemos factorizado. Entonces continuemos. Ya. Entonces ahora nuestra inecuación podemos expresarlo como el producto de factores. Esto ya hemos factorizado. Eso hemos dicho que es igual a, acá arriba está, 2x menos 1 por x más 2
esta es la misma inecuación, pero después factorizada. Esto tiene que ser, dice, menor que 0. Ya, esta es la inecuación con los términos factorizados. Tengo acá el producto de dos factores. ¿Cuál va a ser el primer factor? Todo este paréntesis. Este es el factor 1 y este es el factor 2. Lo que nos queda ahora es determinar los puntos críticos. Puntos críticos. Ya, desde aquí continuamos como lo que habíamos hecho en los anteriores ejemplos. Entonces el punto crítico lo determinamos igualando cada factor a 0. Comencemos con el factor 1. Tenemos 2x menos 1, esto lo igualo a 0. Despejo x, acá tengo 2x, este menos 1 pasa al segundo miembro con el signo cambiado como 1 positivo. Acá 2 está multiplicando a x, todo lo que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. Entonces acá tengo el primer punto crítico. X sub 1 es igual a 1 medio, esto también se puede escribir como decimal. 1 medio es 1 dividido entre 2 es 0.5. Ahí está mi primer punto crítico. Ahora el segundo punto crítico. Igualo el factor 2 a 0. Mi factor 2 es x más 2. X más 2 igual a 0. Y despejo x. Este más 2 pasa al otro miembro con el signo cambiado, con menos 2. Este va a ser mi segundo punto crítico, x sub 2. Ya tengo los dos puntos críticos, 0.5 y menos 2. Eso grafico en mi recta numérica. Entonces por acá me grafico la recta numérica. Algo así. Y por acá voy a tener el valor de 0. Hacia la derecha los valores positivos. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, etcétera, hasta más infinito. Por el otro lado los valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, hasta menos infinito. Gráfico sobre esa recta los puntos críticos. El primer punto crítico dice 0.5. Ese valor va a estar aproximadamente por acá. Perdón. Por acá no. 0.5. 0.5. Entre 0 y 1. En la mitad va a estar 0.5. Ahí gráfico mi círculo, mi punto crítico. El otro punto crítico me dice x igual a menos 2. Por acá va a estar. Ya. Ahora me fijo en el signo de la desigualdad. Me dice menor, no me dice menor o igual, me dice menor. Cuando me dice solo menor, lo dejo vacío estos círculos. Si fuera menor o igual, entonces tendré que pintar estos círculos. Ya, con esto se me han definido tres intervalos. Los puntos críticos me sirven para definir los intervalos que van a ser parte de la solución. El primer intervalo es desde menos infinito hasta menos 2. El segundo intervalo desde menos 2 hasta 0.5. Y el tercer intervalo desde 0.5 hasta más infinito. Ahí están definidos mis tres intervalos. Ahora el siguiente paso es pues definir realizar el análisis de signos para ver cuál de esos intervalos son parte de la solución. Análisis de signos. Ya, entonces tengo tres intervalos, ¿no? El intervalo 1, el intervalo 2 y el intervalo 3. Ya. Tomo cualquier valor del intervalo 1, por ejemplo, este valor de menos 3, no puedo tomar los extremos, las fronteras, no puedo tomar eso, sino valores que están adentro del intervalo. Por ejemplo, si x vale menos 3 para el intervalo 1,
Si x es igual a menos 3, entonces voy a reemplazar eso en esta ecuación, donde están los factores. Acá, donde está el recuadro amarillo. Por comodidad, eso lo voy a copiar acá. Me dice paréntesis 2x menos 1 por paréntesis x más 2. 2x menos 1. 2x menos 1. Me gusta paréntesis x más 2 menor a 0. X más 2 menor a 0. Estoy copiando este intervalo del recuadro amarillo, donde están definidos los factores. Entonces voy a reemplazar esos valores en esta ecuación. Y debe cumplirse esa relación. Bueno, entonces si x igual a menos 3, este menos 3, como dije, reemplazo acá, ¿no? En ese intervalo, en ese lo que está en el intervalo, en el recuadro amarillo. Donde está x voy a poner menos 3. Entonces tengo paréntesis, tengo 2, acá me aparece x, entonces voy a poner menos 3, menos 1. En el otro paréntesis está x, reemplazo con menos 3, más 2. Esto dice que tiene que ser menor que 0. Ya, acá 2 por menos 3, menos 6, menos 6, menos 1, acá menos 3 más 2 es menos 1, esto debe ser menor que 0. Acá signos iguales, menos 6, menos 1, menos 7, acá menos 1, bajo ese menos 1. Acá es multiplicación, menos por menos más 7 por 1, 7. 7 es menor que 0. Esto obviamente es falso, no se cumple. 7 no es menor que 0. Entonces pongo falso si no se cumple esta relación. 7 es menor que 0, me dicen. Yo sé que eso es falso. Entonces pongo f de falso. Para el intervalo 2, tomo cualquier valor que esté dentro de ese intervalo. Por ejemplo, el menos 1. Entonces digo, si x es igual a menos 1, entonces reemplazo ese menos 1 en la inecuación, en este que está dentro del cuadro amarillo. Entonces tengo acá 2 por menos 1, paréntesis, entonces menos 1 en vez de x, más 2, esto debe ser menor que 0, me dice. Acá 2 por menos 1, menos 2, menos 1. Acá, signos diferentes se restan, menos 1 más 2, 1 positivo, este debe ser menor a 0. Signos iguales se suman, menos 2 menos 1, menos 3. Esto debe ser menor que 0. Acá es multiplicación. Menos por más, menos 3 por 1, 3. Menos 3 es menor que 0. Todo número negativo siempre es menor que 0. Entonces esto es verdadero. Ahora el intervalo 3. Tomo un valor, ¿no?, que esté dentro de ese intervalo. Por ejemplo, este 1 está dentro del intervalo. Entonces digo si x es igual a 1. Si x es igual a 1. Puedo tomar cualquier valor. Podría haber tomado el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Pero siempre que esté dentro del intervalo que estoy analizando. Entonces reemplazo este 1 en este intervalo. Donde está x yo voy a poner 1. Tengo acá 2 por 1, menos 1. Y acá pongo 1 más 2. Esto debe ser menor que 0. Acá 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1. Por acá 1 más 2, 3. Esto debe ser menor que 0. 1 por 3, acá 3. 3 es menor que 0. Es falso, ¿no?, esa afirmación. Es falso esto. 3 no es menor que 0. Pongo falso. Entonces la solución de la inecuación va a ser todo lo que me sale verdadero. En este caso es el intervalo 2, donde me da el valor de verdadero. Entonces la solución va a ser este intervalo, ¿no?, desde menos 2 hasta 0.5, sin incluir los extremos, porque tengo círculos abiertos. Entonces el menos 1 es solución, el 0 es solución, incluidos los números decimales.
Reitero, no se incluye los extremos, no se incluye este menos 2, tampoco este 0.5 dentro de la solución, porque tengo intervalos, círculos abiertos, debido a esta relación, este signo de relación. Me dice menor, no me dice menor o igual. Si fuera menor o igual tendría que pintar estos círculos, y en ese caso sí, este menos 2 sí sería parte de la solución y este 0.5 también sería parte de la solución. En este caso no ocurre eso, entonces esos extremos no son parte de la solución. Ahora representemos el conjunto solución. ¿Cómo se escribe eso? Conjunto solución. El conjunto solución. Veo mi gráfico y pues deduzco, ¿no?, que el intervalo solución es desde menos 2 hasta 0.5, pero no se incluyen los extremos. Entonces debo utilizar paréntesis. Desde menos 2 hasta 0.5. En ambos extremos estoy utilizando paréntesis para indicar que estos valores, el menos 2 y el 0.5, no son parte de la solución. Entonces, como tengo dos paréntesis, esto se denomina intervalo abierto. Intervalo abierto. Bien, este es el resultado de este ejemplo número 7, desde menos 2 hasta 0.5, sin incluir los extremos. Hemos dado solución a esta inecuación, a esta.